Un saludo alumnos, alumnas de quinto grado. Es un gusto para mí compartir con ustedes el desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 2. Iniciamos con los aspectos generales. La unidad número 3 se llama Describamos y narremos. Los contenidos propuestos son el cuento de ciencia ficción, definición, elementos y estructura, y los sustantivos individuales y colectivos. ¿Cuáles son los productos esperados al finalizar esta guía de continuidad educativa? La resolución de preguntas de comprensión, la clasificación de cuadro de sustantivos individuales y colectivos, y la creación de un cuento de ciencia ficción haciendo uso correcto de sustantivos individuales y colectivos. La actividad 1 es leer el siguiente cuento. Antes vamos a compartir este texto que aparece acá. Los cuentos de ciencia ficción son aquellos que exploran los efectos de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad. En ellos se pueden encontrar historias sobre inventos o descubrimientos científicos y técnicos, contactos con extraterrestres y comparaciones entre los seres humanos y los robots, los extraterrestres y otros seres inteligentes. Bien, ¿cómo se llama el cuento? El cuento se llama Los robots debemos ser atentos. Pongamos atención. El oficial de pie tras el escritorio la invitó a sentarse con atento gesto. La viejecita, más ágilmente de lo que era de esperar en una mujer de su edad, tomó asiento. Deseo presentar una queja, dijo la viejecita, con un mojín de indignación. Y mientras los ojillos le relumbraban, el oficial de quejas sonrió solícito y con una leve inclinación de cabeza la animó a proseguir. Sí, una queja contra los robots. El oficial bajó los ojos y alistó su maquinilla para tomar apuntes. Esas horribles máquinas, dijo la viejecita con voz chillona, son los seres más desatentos que conozco. Circulan por las calles de la ciudad y son incapaces de prestar el menor auxilio a una pobre anciana. Ahora sollozó, la cara hundida en un pañuelo de encajes. Ayer iba yo al negocio de seguros y tuve que esperar 45 minutos. Sí, 45 minutos como lo oye, antes de poder atravesar la calle. El robot de tránsito se hizo todo ese tiempo el desentendido y no quiso detener la circulación de vehículos para que yo pasara al otro lado. El oficial tomaba cuidadosamente apuntes. El oficial chasqueó ligeramente la lengua. Se levantó y ofreció una taza de café a la viejecita, ofrecimiento que ella aceptó con un pujido. El oficial sirvió 2 tazas y dio una a la señora. Entre sorbo y sorbo, siguió ella explicando sus puntos de vista. He llegado a creer que es falso eso de las 3 leyes robóticas, dijo. El oficial se estremeció en su asiento. Sí, como lo oye. Sostengo que esas 3 leyes son pura propaganda. Además, esas mentadas leyes comenzaron como una elucubración literaria, ¿no es cierto? Se las puedo repetir de memoria ya que son el Padre Nuestro de esta era insolente. La viejecita entornó los ojos en señal de aburrimiento y empezó a recitar con voz pareja. La primera ley: un robot no debe dañar a un ser humano, o por falta de acción dejar que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando esas órdenes están en oposición con la primera ley. Tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o la segunda ley. Valientes leyes. El oficial terminó su taza de café. Sé de casos en que los robots, dijo la anciana, han causado daños a los seres humanos. El oficial abrió más los ojos por la sorpresa. El oficial sabía que aquello no podía ser cierto, pero de todas maneras tomaba cuidadosamente apuntes. Ese Asimov debió agregar una 4ª ley robótica.
Los robots deben ser atentos, especialmente con los ancianos y los niños, dijo, gimoteando de nuevo entre el pañuelo. El oficial le dio seguridades de que su queja iba a ser considerada e investigada cuidadosamente. No era para menos saber que una persona tan simpática como ella tuviera quejas de esos groseros seres. La anciana sonrió coqueta. No hay como los seres humanos, dijo. Luego agregó entre una risita, y no hay como los atentos oficiales de la policía. La viejecita se levantó y ya animada su cara por la sonrisa dijo: «Muchas gracias por oírme, joven». El oficial no tenía por qué acompañarla, pero la acompañó hasta la gran puerta de acceso, tomándola dulcemente del brazo en todo el trayecto. La viejecita tenía sonrosadas las mejillas cuando estrechó pícaramente y con un guiño coqueteo la mano del apuesto oficial. Todavía media cuadra más allá se detuvo y girando la cabeza sonrió de nuevo para agitar una última vez la mano, el pañuelo de encajes flotando al viento como una bandera amistosa. El oficial, que se había quedado en la gran puerta, sonrió otra vez y dijo adiós. La viejecita se perdió en el tráfago de gentes y robots de la gran ciudad, murmurando entre dientes: «¡Ah, qué diferencia! No hay como los seres humanos». El joven oficial tomó el ascensor para su despacho. Entre el segundo y el tercer piso resonó la voz metálica de su oculto transmisor receptor. Oficial de quejas, preséntese al despacho del director». «Sí, señor», contestó el joven oficial, pero fue un sí, señor, más respetuoso que de costumbre, porque un robot debe ser atento. Este es un cuento escrito por Álvaro Menem Desleal, salvadoreño. Bien, después de la lectura resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno de lenguaje. ¿Por qué se queja la anciana de los robots? Porque, según ella, los robots son desatentos. ¿Cuáles son las 3 leyes robóticas que menciona la anciana? Número 1, un robot no debe dañar a un ser humano o por falta de acción dejar que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando esas órdenes estén en oposición con la primera ley. Y tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda ley. ¿Cuál era la cuarta ley que proponía la anciana? Que los robots deben ser atentos, especialmente con los ancianos y los niños. ¿El oficial de quejas era un ser humano o era un robot? Era un robot. ¿Cómo te imaginas que sería si conviviéramos con los robots? Sería interesante y tendría que haber procedimientos claros para facilitar la interacción con ellos. Bien, actividad 2. Ahora conocerás sobre los sustantivos individuales y colectivos. Los sustantivos individuales son aquellos que en su forma singular nombran a un solo ser. Por ejemplo, pluma, árbol, rosa. En el texto del cuento que has leído podrás observar que están unas palabras en negrita. Estos son ejemplos de sustantivos individuales. Ahora copiarás en tu cuaderno todos los sustantivos individuales que encuentres en el texto. Los robots debemos ser atentos. Aquí se los he colocado yo, la mayoría de los que aparecen ahí. Pie, escritorio, mujer, asiento, cabeza, ciudad, anciana, cara, pañuelo, negocio, oficial, maquinilla, viejecita, lengua, taza, café, memoria, humano, ley, puerta, brazo, ascensor, despacho, director y señor. Esos son la mayoría de los sustantivos individuales que aparecen en el cuento. Ahora, los sustantivos colectivos, a pesar de tener una estructura singular, nombran a un conjunto de número indeterminado de seres o cosas. Por ejemplo, bosque, gentío, coro. Aquí tenemos algunos ejemplos de sustantivos individuales y de sustantivos colectivos. Por ejemplo, alumno es individual, alumnado es colectivo, órgano es individual, organismo es colectivo, árbol es individual, bosque es un sustantivo colectivo, documento sustantivo individual, archivo es un sustantivo colectivo.
Ahora deberás clasificar en tu cuaderno los sustantivos que se te presenten. Estos sustantivos están emparejados. Aparece el individual y el colectivo de cada uno. Miren, aquí aparecen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entre sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Yo aquí en la tablita ya los tengo clasificados. Por ejemplo, individual, sustantivo individual, soldado. Sustantivo colectivo, tropa. Individual, animal. Colectivo, fauna. Individual, abeja. Colectivo, enjambre. Individual, diente. Colectivo, dentadura. Individual, tecla. Colectivo, teclado. Individual, rosa. Colectivo, rosal. Individual, cantante. Colectivo, coro. Individual, casa. Colectivo, caserío. Individual, persona y colectivo, gente. Ahí tenemos ya cada uno de los individuales con el correspondiente colectivo clasificado. Bien, copia en tu cuaderno un cuadro como el siguiente, que es este que hemos hecho aquí. Ya solucionamos y ya cubrimos esa actividad. Luego vamos con la actividad 3, actividad de cierre, a poner en práctica lo aprendido. Deberás crear un cuento de ciencia ficción usando tu creatividad. Puedes guiarte por el ejemplo del cuento Los robots debemos ser atentos. Yo aquí les he colocado un cuento de ciencia ficción que se llama Eco el marciano. Les puede servir como ejemplo o se pueden orientar para poder escribir su propio cuento o retomarlo. Eco era un marciano que tenía 2 siglos de edad. En su mundo, 2 siglos era muy poco tiempo, así que todavía era un niño. Eco tenía muchos amiguitos con los cuales jugaba siempre por todos los espacios de Marte. Le gustaba jugar a todo, pero adoraba ir a las colinas de arenas rojas para lanzarse rodando por ellas y llenarse de tierra. Así el tono naranja de su piel se tornaba más intenso. Eso le fascinaba. Un día estaba Eco jugando con sus amigos y escuchó un sonido extraño y muy fuerte detrás de la colina. Fueron a ver de qué se trataba y no podían creer lo que vieron. Era una nave extramarciana. Se asustaron mucho, pero no podían dejar de mirar. De repente la nave emitió un ruido metálico y se abrió una compuerta. Por ella salió un ser que tenía el doble del tamaño de una persona marciana. Ese ser tenía la piel blanca y la cabeza transparente. La luz de las estrellas se reflejaba en la cabeza de esa criatura. Llevaba puestos unos enormes zapatos y no caminaba, sino que saltaba. Además, en su espalda parecía cargar con algo que se conectaba a su cabeza. Eco y sus amigos temblaban del susto y salieron corriendo, cuando vieron que la criatura se acercaba saltando hacia ellos. Eco llegó muy cansado a su casa y al entrar le dijo a su mamá: «No me vas a creer, mamá. Acabo de ver una nave extramarciana y de ella salió algo, una criatura», y le contó todo lo que había visto. «Dame un momento, cariño, enseguida regreso». «No te preocupes, que aquí estarás a salvo», le dijo su madre mientras caminaba hacia la cocina. Y ya en la cocina presionó un botón rojo y se transportó en forma de holograma a la sala de reuniones con su papá y la alcaldesa de la localidad, que se llamaba RQ-124. La madre de Eco contó lo sucedido y la alcaldesa, tras escuchar todo, dijo: «Tranquilos, vamos a enviar una comisión para que investigue lo sucedido. Por lo pronto díganle a los niños que se queden en sus casas». La señora Rapsy, madre de Eco, se desconectó y volvió con su hijo para acompañarlo y distraerlo viendo sus programas favoritos. Sin embargo, Eco sintió mucha curiosidad y cuando su mamá se descuidó, se fue a llamar a sus amigos para animarlos a investigar qué era lo que pasaba. Decidieron salir a escondidas al sitio donde vieron a la criatura por primera vez. Una vez en el sitio, notaron que el extramarciano seguía ahí, como si los hubiera estado esperando. ¿Cómo pudo? El extramarciano les hizo saber que necesitaba ayuda con su nave. Los niños marcianos, asustados, no le creyeron al principio, pero luego se dieron cuenta de que en verdad tenía problemas, así que decidieron volver a la aldea y encontrar apoyo. Al contarles a sus padres lo ocurrido, tuvieron que escuchar un regaño por desobedecer y por haberse expuesto sin la compañía de sus padres. Pero después aceptaron asomarse a ver de qué se trataba. Al llegar al lugar del encuentro, notaron al extramarciano intentando sin éxito reparar la nave y aunque no dejaban de sentir miedo, lo ayudaron.
Después de un rato de señas, dibujos y trabajo en equipo, lograron dar con el fallo de la nave y repararla. El extramarciano subió a su nave, agradeció la ayuda y se fue. Todos se quedaron mirando a las alturas del espacio y pensando en cuándo volverían a vivir algo parecido. Bien, ahí hemos considerado lo que tendríamos que haber escrito en cuanto al cuento de ciencia ficción y hay que considerar los sustantivos individuales y colectivos en el cuento al momento de escribirlo o de retomar los aspectos que se van a plasmar en este cuento. Por último viene la autoevaluación, donde ustedes van a poder evaluarse si han hecho o no han hecho los aspectos que mencionan los criterios en esta guía de autoaprendizaje. Por mi parte ha sido un gusto, alumnos y alumnas de quinto grado. Espero que las instrucciones y los elementos aportados les sean de mucha utilidad para completar el contenido de su guía de aprendizaje de lenguaje de quinto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 2. Muchas gracias, bendiciones a todos, feliz semana.